El gran Carlos Echepare ya está con nosotros en esta mañana de lunes. ¿Cómo va, Carlitos? Buen día, bienvenido. Hola Silvio, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Bien, por suerte, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, por lo menos yo no te veía, vos a lo mejor me veías a mí, pero se te ve muy bien, bien iluminado, de buen semblante. Nos pone muy contentos, Carlos, vos ¿eh? sabés que me mandaron, no sé si la viste, porque la subí a Twitter y te robé, pero vos al Twitter no le das mucha pelota. Yo no, Me no mandaron, estoy asociado al Twitter, ¿eh? No estoy bueno, asociado. hay una cuenta que está a nombre tuyo. No me Este, digas. sí, 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 y yo te robé ahí porque me mandaron una foto tuya con pelo. Yo Y no es tengo... chiste, ¿eh? No, no, no. Yo tengo, yo tengo una foto tuya que No, no sé también si es, mandaron algunas no mías, sé no, no, si es también las subí, tuya ¿eh? o es un hermano menor tuyo. No, no. A ver, también mandaron de las mías y las subí, las subí. Ah, ¿la Pero subiste? subí la tuya. Sí, 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 sí. Yo, ¿cómo, Sí, cómo sí. se entrará al Twitter? Me tengo que asociar a este. No Capaz sé, que en pero algún hay una cuenta momento, tuya. capaz que Después en te la algún mando. momento abrí una cuenta y no, y nunca la usé y por ahí quedó, ¿no? A lo mejor. Pero Pero bueno. es una buena red de comunicación el Twitter. Sí, sí. En general sí. Sí, sirve para todo, va. Sí, bueno, bueno, por lo menos te enterás de algunas cosas de manera muy rápida, ¿viste? Hoy las grandes novedades, las primicias surgen en las redes sociales siempre, ¿no? En la mayoría de Así los es. casos. También surgen algunas barbaridades, vamos a ser claros. Sí, bueno, sabemos que hay que tamizar lo de las redes sociales porque se destila mucho mal humor, mucha insatisfacción, hay de todo, ahí es para analizar psicológicamente el Y es la comportamiento de forma que algunas tiene mucho de personas. descargar, De ¿no? descargar, claro, sí. De descargar la impotencia, descargar la bronca, qué sé Tal yo. cual, tal cual, tal cual, va por ahí, ¿no? Va por ahí. De, de muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal más que con lo que uno quiere tratar de decir o de comunicar. Carlos, bueno, estamos Exacto. muy preocupados por la pandemia en la Argentina. Lamentablemente falleció producto del COVID aquí un emblema del periodismo argentino, Mauro Viale, con lo cual, digo, en la figura de Mauro Viale queremos poner un poco en estado de situación lo que está pasando lamentablemente con el recrudecimiento de casos que está encontrando, me parece, desde que se inició la pandemia en la Argentina, su pico de ebullición, lamentablemente, ¿no? Sí, a mí me gustaría decirte, Silvio, que acá está todo fantástico porque sería muy bueno, pero no está bien Claro. tampoco. Y estamos entrando ya primavera, cerca del verano, y la situación no es mucho mejor. Te debo ser totalmente honesto, Sí, que en la Argentina. Yo, por supuesto, estoy al tanto por familia y por ustedes y por todo lo que veo de lo que pasa en la Argentina y acá lo vivo en carne propia. Este, y la verdad es que acá, en todo lo que es la Unión Europea, se está replanteando mucho la cuestión de la Unión Europea, precisamente, porque cuando hacía falta la Unión, lo que menos hubo fue unión, y hoy todos los países están pasando por una situación muy difícil, a excepción del Reino Unido, que acordate que fue el que se abrió de la Unión Europea, pero también, vamos a ser claros, el Reino Unido desde diciembre, tuvo todos los lugares de esparcimiento y reunión cerrados, totalmente cerrados. Y a partir de hoy los ha vuelto a abrir porque está en una etapa en la cual los casos de coronavirus han bajado muchísimo. Más allá del tema de la vacunación, lo que ha pasado en Reino Unido es que desde diciembre estaba todo cerrado, Silvio. Y bueno, entonces hoy vuelven a abrir el tema de los pubs y todo este tipo de cosas que le gustan mucho a los ingleses, ujú, condicionados por supuesto por la muerte del señor este que se murió, el rey, príncipe, no sé qué era, duque, el marido de la reina, el marido sí, de sí, Mirta el marido Legrand. de la reina, exacto. Y bueno, y entonces como se murió está un poco condicionado eso, pero de todas maneras los comentarios que llegan, los videos que llegan, anoche cuando se liberó esto a partir de las 0 horas, abrían hasta hasta los negocios y había colas para entrar a los negocios de la desesperación que tenían los ingleses por volver a vivir más o menos normalmente. Entonces, hoy se ve acá en Europa a Reino Unido como digamos, como una forma de éxito en el ataque al coronavirus. Pero recordemos, algo que acá no se hizo, que es cerrar todo desde diciembre hasta ahora. Acá están con que cierran, que abren, que te dejan salir, que no te dejan salir. Y lo de las vacunas es muy llamativo porque primero que no hay todas las que se dijo que iba a haber, porque los laboratorios no entregaron.
Y segundo, los sistemas de vacunación hacen agua por todos lados. Recién ahora aparentemente Francia está mejorando su sistema de vacunación porque ha dejado que las farmacias vacunen. Horario de atención al público pueden vacunar, entonces esto es a partir de esta semana, eso puede hacer que se vacune un poco más. Acá hemos tenido casos de 300 dosis, que para una provincia acá es mucho, de error en la aplicación de la vacuna. En lugar de darle la vacuna... Con lo que cuesta conseguirla, claro. Pero en lugar de 300 dosis, así que te equivoques en un tubito es una cosa, que te equivoques en 300 es otra. 300 dosis le aplicaron suero en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma Vasca, le aplicaron un suero en lugar de la vacuna. Pero bueno, y en este momento Madrid, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, dentro del Estado español, son las peores provincias, si querés, o regiones. La única que se salva aparentemente es la Comunidad Valenciana, que es la que mejor posicionada está. Pero mejor posicionada no quiere decir nada espectacular. Estamos hablando de que en el conjunto del Estado español hay 5 millones de personas con toda la dosis completa, sobre 45 o 46 millones de habitantes. Esa es la realidad, por lo tanto, viste, no es que acá se está mucho mejor. Y en Europa en general está igual. Bueno, lo habrán escuchado en la Argentina, Angela Merkel está desesperada por conseguir la vacuna rusa. Sí. Sí, pero viste la información que surge también de la vacuna rusa, ¿no? Algunos países denuncian que los componentes de la vacuna rusa que le llegan a esos países no serían los mismos que informó el laboratorio Gamaleya en la revista Lancet, ¿no? Esta tan prestigiosa, donde se vuelcan justamente los informes científicos que después se validan desde los distintos estamentos sanitarios a nivel mundial. Esto también pone cierta incertidumbre, más allá de lo que dijo el gobierno chino respecto de la efectividad de sus vacunas. Paradójicamente la Argentina está proveyéndose de vacunas tanto rusas como chinas en este caso, ¿no? Bueno, fíjate que inclusive lo que sabemos acá, por lo menos lo que trasciende acá, en Rusia, nadie se quiere vacunar con la vacuna rusa. Tal cual. Hay un porcentaje mínimo de la población. Y después está el caso de AstraZeneca, que vos sabés que acá es un ida y vuelta permanente, de repente te dicen que funciona, de repente te dicen que no. Claro, el daño que ya han causado en la confianza de esa vacuna es muy grande y este fin de semana aparecieron varios funcionarios muy importantes de las diferentes comunidades acá vacunándose con AstraZeneca para mostrar que la vacuna sirve, pero claro, la gente no quiere saber nada, en general no quiere saber nada. Así como hay otros que te dicen que me pongo cualquier vacuna con tal de ponerme alguna, la gente le escapa a la AstraZeneca, por ejemplo, y también ahora le está escapando, acá también hay vacunas chinas, le está escapando la vacuna china por el bajo nivel de efectividad que dicen que tiene. Sí, aparentemente en el mundo habría 3 países que están adelantados en todo esto. Israel en primer lugar, me parece, como vos bien dijiste, el Reino Unido y después Estados Unidos, que sobre todo con la administración Biden le ha dado un desarrollo muy importante a todo esto, ¿no? El resto del mundo me parece están ahí tecleando. Te cuento algo, recién hablaba con un amigo y me decía, ¿por qué no te venís a vacunar a Miami? Y yo le decía, estás loco vos, y me dice, fíjate lo que vale un pasaje de la Argentina a Miami. Y vale, según me dijeron, 1 millón y pico de pesos. Un pasaje de Argentina a Miami para irse a vacunar en este momento, ¿no? Y me fijé cuánto sale de Madrid a Miami. Sale $350, así que lo estoy pensando, Silvita. Y sí, si tenés esa posibilidad, muchos desde la Argentina, aún con el costo del pasaje y después de vivir allá unos días, lo están haciendo. Aquellos que pueden, viendo cómo es el desarrollo, cómo es el devenir de la cuestión y en el contexto en el que estamos viviendo desde el punto de vista de la espiralización de la pandemia, no solo que lo piensan, sino que lo hacen, ¿no? Y acá además la gran diferencia que tenemos con Europa es que nosotros sí somos un país pobre, que tiene más inconvenientes que cualquier otro país y que por lo tanto, en función de lo que por ahí requiere la pandemia en este momento, de volver a contemplar cuestiones de cierres otra vez de parte de la sociedad, estamos viendo que la sociedad primero no está tan dispuesta a ir hacia ese tipo de políticas porque la cuarentena del año pasado
extremadamente larga, a juzgar por muchos, ha implicado una implosión desde el punto de vista económico-social que ha dejado más del 40% de la sociedad en la pobreza y por lo tanto no habría mucho margen de maniobra para volver a cerrar, como muchos científicos están impulsando otra vez para tratar de mitigar esta evolución de casos, ¿no? Y mira, yo no te lo garantizo hacerlo porque no sé si lo voy a poder hacer, pero para que vos tengas una idea de lo que es acá, eso que comentas, por ahí lo que yo debería hacer es agarrar una cámara y salir a recorrerte y mostrarte cómo están hoy la cantidad de locales cerrados en alquiler, en venta, y la gente cómo está en la calle, que realmente es muy llamativo. Yo no esperaba, es una experiencia interesante, lo que pasa que no es la más linda de todos, pero estar acá para vivir esa experiencia también es importante, pues estás en teoría en el primer mundo y te vas a dar cuenta cómo rápidamente muchos de los mitos que tenemos en la Argentina respecto a cómo se vive en estos países cambian frente a una situación tan crítica como esta que estamos viviendo, ¿no? Sí, Más claro. allá de que es cierto que a ver, hay otra red de contención que A tiene eso todo el a mundo. eso me refiero, porque yo me Claro, imagino que para el sector privado debe haber sido parecido en todo el mundo. En la Argentina, en Buenos Aires, recorres Buenos Aires, barrios cercanos aquí donde estamos nosotros, la avenida Córdoba, que vos conocés muy bien, Carlos, donde hay muchos locales de ropa, la mayoría están cerrados. Vos decís, bueno, eso pasa en todo el mundo, pero en el mundo quizá la red de contención social de parte de los gobiernos es distinta por, por la capacidad de respuesta que tienen esos gobiernos, que no es lamentablemente el caso argentino por la condición en la cual está sumida la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? y también es cierto, Silvio, que si bien partimos probablemente de bases muy distintas, acá lo que se viene es una fuerte presión impositiva hacia los sectores de más capacidad De más contributiva. capacidad, claro, sí. Eso también es cierto, es innegable y bueno, ya se está planteando en todos los países. Bueno, ¿me permitís hacer una pausa chiquita? Dale, Después de la pausa volvemos para hablar un poco de mercados y demás. sí señor, sí señor. Estamos con Carlos Echepare compartiendo la mañana de Mercado Visión. Breve pausa, seguimos charlando con él en un ratito nada más. Nos cuentan amigos que nos siguen inundando de mensajes, Carlos. Qué temita ¿no? Sí, yo recibí imágenes el fin de semana que realmente son impresionantes de la cantidad de agua en Sí. algunos lugares, ¿no? Y una vez más queda en evidencia la falta de infraestructura y todo aquello que tantas veces se habló, pero bueno, es parte de la realidad que tenemos que convivir. Pasamos de seca a inundación. Y justo en un momento donde además los productores empezaban a levantar la cosecha con rendimientos dispares. No sé si esto va a afectar algunos rendimientos, ¿no? Sobre todo aquellos lotes que Y yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo Sí, que por aquel que las no pudo imágenes que cosechar veíamos, sí. aquel que no pudo cosechar y se le inundó el campo, evidentemente va a levantar bastante menos en algunos casos. Sí. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Y la verdad es que las noticias del mercado no han sido las mejores después del informe de Luzda del viernes, que bueno, en principio mostró datos mejores a los que el mercado estaba suponiendo, en particular en el tema soja, Silvio, porque lo que hizo el USDA fue prácticamente dejar sin modificaciones el stock de Estados Unidos. Lo que hizo fue balancear, bajó el nivel de consumo interno y subió el nivel de exportaciones de Estados Unidos en el caso de la soja, y eso le permitió mantener el mismo nivel de stock cuando el mercado suponía que lo iba a bajar. Donde estuvieron las sorpresas fue en América del Sur, porque para la Argentina el USDA mantuvo su estimación en 47 millones y medio de toneladas. Acordate que la Bolsa de Buenos Aires, creo que el jueves había dicho 43. El USDA mantuvo en 47 millones y medio de toneladas la producción de Argentina. Y a su vez aumentó la de Brasil, era previsible, pero no tanto, porque no era previsible que la aumentara tanto. La aumentó de 134 a 136 millones de toneladas, asegurando a Brasil el primer lugar como productor mundial de soja. Y de esta manera el precio de la soja el viernes tuvo una nueva caída en el mercado de Chicago de casi $5 por tonelada y que hoy en la rueda nocturna sigue profundizándose. En el mercado local, si querés, repasamos muy rápidamente los valores para ver lo que dicen las placas, teniendo como referencia, siempre te digo, el CIO granos. El volumen operado de soja fue bastante acotado, 16.000 toneladas a 30.000 pesos.
estamos 1.000 pesos por debajo del precio de paridad. En el caso del trigo, solo 20.000 toneladas a 19.600 pesos, pero 19.600 pesos, como aclaro siempre, o trato de aclarar siempre, es en la zona de Rosario. Ese valor está dentro de la paridad. Ahora, en la zona de Quequén, de Bahía Blanca, pero por el trigo. Y en el caso del ahí en la zona de Rosario, los que Siempre están hubo comprando. diferencia, pero ¿por qué tanta diferencia? 2.000 pesos menos es casi un 20% de diferencia. Claro, porque te explico. Quien entrega trigo en Quequén, lamentablemente, no tiene posibilidad. Primero, es un trigo de calidad que a veces no es molinera exactamente. Segundo, en Quequén, en la zona de Quequén, prácticamente no tenés molinos. Entonces caes en manos de la exportación, que hoy está comprando simplemente para guardar, porque no puede exportar. ¿Mm? O para mezclar y después vendérselo a la industria molinera, que es otra parte del negocio. Pero la realidad es que hoy la exportación no está exportando, porque como sabemos las exportaciones de trigo están virtualmente cerradas, entonces quien vende en Quequén vende únicamente en esas condiciones y entonces queda atrapado en ese corralito que es venderle a un sector exportador que lamentablemente no puede exportar. Y en el caso del maíz, 146.000 toneladas. Yo no hablé con vos el viernes, creo que salió grabado, pero el jueves, si no recuerdo mal, se llegaron a operar 470.000 toneladas de maíz en un solo día. Esto para que te des una idea. El viernes 146.000, el precio fue 19.000, sigue estando por encima de la capacidad teórica de pago y ahí también se da el mismo efecto. Hay otros lugares donde se está pagando inclusive todavía más por el maíz, a pesar de que la cosecha poco a poco ha ido avanzando. Claro, con las lluvias de este fin de semana veremos qué pasa. De todas maneras, cuando vemos los valores del mercado de Chicago, sigue siendo el maíz la referencia más importante que tenemos. Pero vamos a ver los gráficos, así terminamos con esto y te hago un comentario más si querés. En los gráficos lo que vas a ver es, bueno, el productor está recibiendo el 50% aproximadamente del precio internacional del maíz, considerando en términos de dólar al cual se puede acceder, el 50% del trigo, el 51% del maíz y el 38% de la soja, pero lo notable de lo que pasó en estos últimos días, en particular el viernes, es que en términos de dólar MEP, la soja cayó por debajo de los $200, ¿no? Que hacía mucho no ocurría. Y después el otro dato que tenemos para mostrar siempre es la comparación con la capacidad teórica de pago que muestra el Ministerio de Agricultura, y ahí vas a poder ver que en maíz sigue habiendo un diferencial a favor de los vendedores, en trigo prácticamente están a la par, en soja sigue habiendo un diferencial a favor de los compradores, el fideicomiso y todo lo que ya sabemos, de alrededor de $12 por tonelada, y bueno, y lo de girasol, un poco lo de todos los días, no hay ninguna noticia buena para dar en girasol, más allá de que el precio es muy interesante. Y finalmente lo que sería ese cuadro de la utopía en donde mostramos cuáles serían los precios si no hubiera distorsión en el tipo de cambio y no hubiera derechos de exportación. Pero otro dato que te quería mencionar es que el precio del maíz en el mercado internacional es el único que se mantiene bastante sostenido. El trigo y la soja van y vienen todo el tiempo, pero el maíz poco a poco se va sosteniendo. Ahora, esto acordate que es en base a una estimación. Y esa estimación, cuando vos haces la relación de qué va a decidir el productor de Estados Unidos, lo que hay que tener en cuenta es que la relación soja-maíz normalmente es 2,1. Por debajo de esa relación, el productor siembra maíz. Por encima de esa relación, el productor siembra soja. En este momento, si vos mirás el disponible, lo que sería la posición más cercana en Chicago, el viernes cerró $515 para la soja y 227 para el maíz, que te recuerdo está prácticamente al mismo precio que el trigo en Chicago y $12 por encima del trigo en Kansas. Bueno, esa relación hoy todavía le da a favor de la soja 2,27. Y cuando te vas a las posiciones de cosecha, es decir, noviembre de este año, te da $464 la soja, es decir, que estás teniendo una baja de $50 respecto al valor actual, y 195 para el maíz, lo que te hace una baja de $32 respecto al valor actual. Sin embargo, la relación es aún más favorable para la soja, 2,37. Con lo cual, yo te diría que la estimación en base a intención de siembra que hizo el USDA, de que se va a sembrar un poco más de maíz de lo previsto y un poco menos de soja, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque esta relación sigue favoreciendo una mayor siembra de soja. Así que habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que pase en las próximas semanas y recién
en mayo ya va a haber un informe de Luzda respecto a la primera estimación muy preliminar también de lo que es la proyección de oferta y demanda mundial para el 2021-2022, y en junio vamos a tener un panorama un poco más claro de lo que es la siembra en Estados Unidos. Y sobre todo en estos tiempos donde falta mucho todavía para definir la realidad, están los fondos que intervienen de forma directa tratando de llevar agua para su molino también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por eso te decía, los fondos están haciendo una fiesta, ¿no? Pero bueno, es parte Es su del trabajo, ¿no? sistema. Es su trabajo. Pero a ver, siempre hay que decir lo mismo, para que no se confunda la gente. Lo que le hace falta a estos mercados es muchísimos fondos. Cuanto más fondos hay, mejor es la fluidez del mercado, y esa fluidez es la que le permite al productor tomar posiciones de cobertura. El problema es que en la Argentina no tenemos ni fondos ni tenemos productores que tomen muchas coberturas. Son dos cosas totalmente distintas a las que pasan en el mercado internacional. Pero cuanto más fluidez haya en eso, cuanto más liquidez haya en el mercado, es más fácil entrar y salir. Por eso la participación de los fondos es fundamental. Ojalá en la Argentina lo tuviéramos. Pero bueno, con la inestabilidad económica de la Argentina también es muy difícil, ¿no? Ujú. Bueno, Carlos, un placer como siempre. Si te parece, nos reencontramos mañana. Sí, señor, con mucho gusto. Pórtese bien, ¿eh?